Bien, regla del producto para derivadas. Entonces, si f de x se escribe como el producto de las funciones g de x por j de x, ambas derivables, entonces f' de x es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Ojo, derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Okay? Esa es la regla del producto. Eso se puede demostrar usando la definición. No lo vamos a hacer en este video para no alargar la cosa. Vamos a hacer un ejemplo donde apliquemos esta regla. Recuerden que en este video estamos aprendiendo reglas de derivación, no estamos aprendiendo las aplicaciones de la derivada, solamente reglas de derivación. Ejemplo, sea f de x igual a x a la 5 cuartos por x a la 2 más Euler a la x. Vamos a calcular f' de x. ¿Ok? Entonces, solución. Primero tenemos que identificar como f de x es x a la 5 cuartos por x cuadrado más Euler a la x. Entonces tenemos que identificar que esta es nuestra función g y esta es nuestra función j, según el teorema, ¿no? Entonces recordemos la definición. Es f' de x es la derivada de la primera función, es decir, derivada de x a la 5 cuartos por la segunda sin derivar, por x a la 2 más Euler a la x, más la primera función, x a la 5 cuartos sin derivar, por la derivada de la segunda función. ¿Ok? Y ahora sí, f' de x, quedaría siendo la derivada de la primera función es, bajamos el exponente, 5 cuartos por x, y le restamos 1, ¿no? 5 cuartos menos 1. Todo eso por x a la 2 más Euler a la x, más x a la 5 cuartos por la derivada de esto, que es una suma, derivada de x a la 2, 2x, más la derivada de Euler a la x, que por fórmula también es Euler a la x. Y eso es 5 cuartos de x a la 5 cuartos menos 1. Entonces, 1 son 4 cuartos, 5 cuartos menos 4 cuartos, 1 cuarto. Pueden verificarlo. Por x a la 2 más Euler a la x, más x a la 5 cuartos por 2x más Euler a la x. ¿Ok? Bien, hasta ahí quedaría la derivada. Ustedes pueden hacer multiplicar expresiones y luego factorizar, pero hasta ahí queda la derivada de esa función. Hagamos otro ejemplo. Sea f de x igual a x a la 3, perdón, hacerlo así, a x a la 2 más 1 por arc tangente de x. Hallar f' de x. ¿Okay? Entonces, nuevamente, esta sería nuestra primera función y esta sería nuestra segunda función, es decir, esta sería g y esta sería j según la definición. Entonces nos queda que f' de x es x a la 2 más 1' por arc tangente de x, es decir, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, es decir, por arc tangente de x'. Ahora sí, esta derivada nos daría 2x, arc tangente de x, más la derivada de 1 que es 0, por lo tanto nos queda solamente 2x, más x al cuadrado más 1 por la derivada de arc tangente, que es 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Ok? Aquí cancelamos y eso nos queda 2x
arc tangente de x más x cuadrado más 1 entre x cuadrado más 1 nos da 1. Eso es todo. Y esa es la derivada de la función x cuadrado más 1 por arc tangente de x.